El polvo del camino real nunca descansaba en San Cristóbal de las Minas, guardando ecos de pasos antiguos y destinos olvidados. Entre montañas de Oaxaca, el pueblo permanecía detenido, como atrapado en un tiempo que se negaba a avanzar. Las casas de adobe en tonos ocre y terracota formaban filas silenciosas sobre calles empedradas que olían a lluvia y copal. Las bugambilias trepaban muros con insistencia, como si buscaran escapar de un destino que nadie podía nombrar. Las campanas de la parroquia marcaban el ritmo de la vida, separando deberes, silencios, rezos y apariencias cuidadosamente mantenidas. Todo en el pueblo obedecía ese sonido, incluso lo que se ocultaba bajo la superficie de cada mirada. En esa hacienda de corredores largos vivía Valentina Castellanos Vidal, joven de mirada profunda y preguntas sin respuesta. Sus ojos miel reflejaban un mundo interior que nadie parecía dispuesto a comprender o siquiera a intentar descubrir. Sus manos eran fuertes y delicadas, adaptadas a una vida limitada por una silla de ruedas de madera y hierro. El sonido constante de sus ruedas sobre piedra anunciaba su presencia, un eco que ella había aprendido a detestar en silencio. Había llegado a esa silla a los 16 años tras una caída violenta en el cerro que tanto amaba. El accidente ocurrió en segundos, dejando un vacío permanente donde antes existía libertad y movimiento. Los médicos hablaron en términos fríos, describiendo su lesión como si fuera un mapa, no una vida rota. Dijeron que no había cura, que debía adaptarse, como si adaptarse fuera sencillo para cuerpo y alma. Lo que nadie dijo fue más cruel, que Valentina había dejado de existir socialmente desde ese momento. Su desaparición fue lenta, marcada por ausencias que crecían hasta borrar lo que alguna vez fue. El coronel Rodrigo Castellanos gobernaba su mundo con disciplina rígida y temor constante al juicio social. Había servido durante el régimen de Porfirio Díaz, consolidando poder, tierras y reputación impecable. Para él, la disciplina y la apariencia eran lo mismo, pilares que sostenían su identidad frente al mundo. Cualquier imperfección representaba peligro, una grieta que podía derrumbar todo lo construido con años. Valentina se convirtió en esa imperfección, un reflejo de fragilidad que él no podía aceptar. Sin embargo, hubo un tiempo en que ella fue motivo de orgullo y ternura para su padre. De niña corría libre por la hacienda, trepaba árboles y desafiaba expectativas con una curiosidad incansable. Su inteligencia brillaba en preguntas constantes sobre el mundo y sus injusticias evidentes. Su madre, Consuelo Vidal, equilibraba la dureza del hogar con calidez y comprensión hasta su muerte repentina. La fiebre la consumió en semanas, dejando un vacío que enfrió el corazón del coronel para siempre. Tras esa pérdida, él se volvió rígido como piedra, refugiándose en trabajo para evitar sentir dolor. La casa perdió el calor, convirtiéndose en un espacio de silencios prolongados y emociones contenidas. Cuando Valentina quedó en silla de ruedas, el coronel eligió distancia emocional como defensa. Le dio cuidados y recursos, pero dejó de verla como persona, reduciéndola a un problema inevitable. Los pretendientes desaparecieron lentamente, incapaces de enfrentar la realidad de su condición. El primero llegó con esperanza y se fue con excusas disfrazadas de lógica y conveniencia. El segundo mostró más tacto, pero igual abandonó cualquier intención bajo pretextos cuidadosamente construidos. Después de eso, nadie volvió a intentar acercarse con intenciones serias. El pueblo decidió sin palabras que Valentina no tenía lugar en su estructura social. Esa sentencia silenciosa se propagó como verdad incuestionable entre todos. El coronel aceptó esa realidad sin lucha, priorizando su reputación sobre cualquier otra cosa. Valentina observaba todo desde su ventana, testigo inmóvil de un mundo que seguía sin ella. La rutina se volvió su única compañía, junto con libros que a veces leía y otras solo sostenía. Miraba el patio, viendo vidas moverse mientras la suya permanecía detenida en el mismo punto. Fue entonces cuando Ezequiel llegó a la hacienda, levantando polvo con una carreta desgastada. Venía junto a otros hombres atrapados en deudas que los ataban sin necesidad de cadenas visibles.
El sistema los mantenía ligados al trabajo como una forma legal de esclavitud silenciosa. Nadie cuestionaba ese orden, pues era parte normalizada del funcionamiento social. Ezequiel tenía unos 30 años, con una presencia física imponente y una calma desconcertante. Su piel oscura brillaba bajo el sol y sus manos contaban historias de esfuerzo constante. A pesar de su fuerza, manejaba objetos frágiles con una delicadeza inesperada y precisa. Esa dualidad intrigaba a quienes lo observaban con atención. No ocupaba espacio innecesario ni alzaba la voz, pero tampoco mostraba sumisión total. Había en él una dignidad silenciosa que desafiaba expectativas sin confrontación directa. El coronel percibió esa diferencia inmediatamente, aunque no supo cómo nombrarla. Ezequiel no se encogía, y eso resultaba profundamente incómodo para alguien acostumbrado al control. Sus ojos reflejaban una experiencia más profunda que sus años aparentes. No era derrota lo que mostraban, sino comprensión paciente del mundo y sus reglas. Fue asignado a los trabajos más duros como forma de establecer jerarquía sin palabras. Cargar agua, reparar muros y trabajar en establos se convirtió en su rutina inmediata. Ezequiel aceptó sin resistencia, adaptándose con serenidad a lo que no podía cambiar. Comenzó a trabajar con constancia, sin quejas ni gestos innecesarios. Valentina lo vio por primera vez desde su ventana, sin imaginar que algo cambiaría. Observó su fuerza al levantar cargas que otros no podían mover. Lo vio pausar un instante para mirar el cielo, como si pudiera leer señales invisibles. Ese gesto simple quedó grabado en su memoria sin razón aparente. Esa noche pensó en él sin entender por qué su imagen persistía en su mente. Algo en su presencia había roto la monotonía de su observación diaria. Los días continuaron con su ritmo lento, sin cambios aparentes en la vida de la hacienda. Pero en esa quietud, pequeñas transformaciones comenzaban a tomar forma silenciosamente. Valentina empezó a notar a Ezequiel más seguido, aunque intentaba convencerse de lo contrario. Su mirada buscaba sin quererlo la figura que se movía con calma entre el trabajo. Ezequiel, por su parte, parecía consciente del espacio sin invadirlo ni alterarlo. Su presencia era constante pero nunca invasiva, como si respetara límites invisibles. El tiempo avanzaba lentamente, pero cada día añadía un detalle nuevo a esa observación. Una rutina compartida sin palabras comenzaba a formarse entre distancia y silencio. Valentina se encontró esperando verlo, aunque nunca lo admitiría ni a sí misma. Su mundo limitado comenzaba a expandirse a través de una simple mirada. Ezequiel seguía trabajando con la misma dedicación, ajeno a lo que despertaba en otros. Pero algo en su quietud hablaba más fuerte que cualquier palabra pronunciada. La hacienda continuaba igual para todos, pero no para Valentina. Algo imperceptible había comenzado a cambiar dentro de ella. Las cosas importantes suceden debajo de la superficie, en silencios prolongados, en gestos mínimos, decisiones invisibles que lentamente transforman destinos completos. Valentina vivía dentro de una rutina precisa, diseñada cuidadosamente para contener su mente y evitar que el caos interior reclamara espacio. Las mañanas pertenecían a los libros heredados de su madre, una colección que crecía con cada encargo traído desde Oaxaca. Leía con disciplina silenciosa, encontrando en las páginas un refugio donde su mente podía existir sin limitaciones impuestas por otros. Las historias de Ignacio Manuel Altamirano le hablaban profundamente, personajes intensos que sentían sin pedir disculpas por su existencia. Esa intensidad la acompañaba después de cerrar el libro, como una voz que le recordaba que sentir no era una debilidad. Las cartas de Sor Juana Inés de la Cruz le ofrecían otra compañía, una inteligencia que atravesaba siglos sin perder claridad. Valentina leía esas palabras como si fueran dirigidas a ella, como si alguien finalmente comprendiera su forma de pensar. Entre sus libros había un diccionario de botánica que le fascinaba sin razón aparente, páginas densas llenas de nombres y estructuras. Quizás era porque las plantas no juzgaban,
o porque nombrarlas le daba la ilusión de comprender el mundo. Las tardes estaban reservadas para el bordado, una práctica que realizaba con precisión casi perfecta y emoción contenida profundamente. Cada puntada era uniforme, tensa, formando telas rígidas que ocultaban la fuerza emocional detrás de su aparente delicadeza. Nadie en el pueblo notaba la intensidad en su bordado, porque la belleza final ocultaba cualquier indicio de tensión interna. En San Cristóbal, lo hermoso siempre justificaba lo incorrecto, siempre que el apellido tuviera suficiente peso social. Su padre la trataba con una indiferencia fría, distante, como si su presencia fuera una obligación más que una relación real. Ese silencio paternal pesaba más que cualquier palabra dura que él podría haber pronunciado. Doña Refugio era distinta, la única persona que la veía completa, sin lástima ni condescendencia innecesaria. Su trato era directo, humano, sin adornos, como si Valentina nunca hubiera sido reducida a una condición. Tenía 60 años y una vida entera dedicada a la familia, acumulando conocimiento profundo sobre sus secretos y debilidades. Su cabello blanco siempre estaba recogido, sus manos olían a canela y lavanda, señales de constancia y cuidado. Su filosofía era simple y firme, trabajo honesto y verdad a tiempo, incluso cuando dolía decirla. No creía en suavizar la realidad, sino en enfrentarla con dignidad silenciosa. Había sido la nana de Valentina desde su nacimiento, testigo de cada etapa importante de su vida. También estuvo presente el día del accidente, haciendo todo lo posible durante esas horas críticas. Desde entonces, se convirtió en la estructura invisible que sostenía la vida diaria de Valentina, sin necesidad de reconocimiento. Su presencia era constante, discreta, esencial, como los cimientos de una casa que nadie ve. Era quien empujaba la silla por los corredores y el jardín, guiando cada trayecto con conocimiento práctico del terreno. También gestionaba la llegada de libros sin que el coronel supiera el costo real de esos pequeños lujos. Compartía historias del pueblo con tono neutral, como si describiera hechos históricos sin cargar emoción innecesaria. Así, Valentina aprendía sobre el mundo sin juicios impuestos, solo observando la naturaleza humana. Una mañana, dejó caer una información simple, como quien planta una semilla sin anunciar su intención. Le dijo que Ezequiel había reparado la rueda de su silla sin que nadie se lo pidiera. Valentina miró la rueda en silencio, notando la ausencia del sonido que la acompañaba siempre. Ese chirrido había sido parte de su identidad diaria, una señal constante de su condición. No lo había notado conscientemente, pero su cuerpo sí, moviéndose sin esa interrupción constante. Era un cambio pequeño, pero profundamente significativo en su rutina. Preguntó por qué lo había hecho, buscando una razón lógica para un gesto inesperado. Doña Refugio respondió con un encogimiento de hombros que sugería que debía descubrirlo por sí misma. Durante 3 días, pensó en ello sin descanso, una curiosidad persistente que no podía ignorar. No era solo gratitud, era desconcierto ante algo que no encajaba en su experiencia previa. Nadie le había ofrecido ayuda sin esperar algo a cambio, sin necesidad de reconocimiento visible ni gratitud verbal. Ese gesto rompía un patrón que había definido su vida durante años. Finalmente, lo encontró en el jardín trasero una tarde tranquila bajo el cielo de verano. Había decidido salir sola, enfrentando las irregularidades del camino sin asistencia. La rueda se atascó en una grieta del empedrado, deteniendo su avance a pocos metros de la fuente. Intentó liberarla varias veces, cambiando ángulos, aplicando fuerza, sin éxito. Evaluaba sus opciones cuando escuchó pasos detrás de ella, firmes, pero sin urgencia. La voz de Ezequiel preguntó si podía ayudar, manteniendo distancia respetuosa. Ella lo observó detenidamente, notando primero sus ojos, directos, sin incomodidad ni evasión. Era una mirada que no la reducía ni la analizaba, simplemente la reconocía. Respondió con sequedad,
una defensa habitual contra la lástima que esperaba encontrar. Él no reaccionó, manteniendo la calma como si la respuesta fuera completamente normal. Se acercó y resolvió el problema con movimientos precisos, entendiendo la mecánica sin esfuerzo visible. Liberó la rueda sin brusquedad, sin invadir su espacio más de lo necesario. Luego señaló el camino y explicó cómo evitar otros obstáculos con claridad práctica. No pidió agradecimiento ni prolongó la interacción más allá de lo necesario. Se retiró con naturalidad, dejando atrás información útil en lugar de una carga emocional. Valentina permaneció inmóvil, procesando la diferencia en ese encuentro. Nadie le había dado instrucciones útiles sin envolverlas en lástima o impaciencia. Ese momento redefinió algo pequeño, pero fundamental en su percepción. Siguió el camino indicado y llegó a la fuente, observando los helechos de su madre. El jardín olía a tierra húmeda, a permanencia, a algo más antiguo que no necesitaba nombre. Esa noche no pudo dormir bien, no por angustia, sino por una inquietud nueva. Era una sensación que no sabía cómo nombrar aún. Una semana después supo más sobre Ezequiel, detalles que ampliaron su curiosidad. Había trabajado en Veracruz y sabía leer, escribir e incluso algo de francés. Escribía de noche en un cuaderno, registrando pensamientos y recuerdos que no quería perder. Su historia incluía raíces africanas transmitidas por su abuela. Su nombre original, Adebisi, tenía un significado ligado al honor y la identidad. Ese conocimiento agregó profundidad a la imagen que Valentina tenía de él. Días después lo vio escribiendo en el jardín durante un domingo tranquilo. Se mantuvieron en silencio durante largo tiempo, conscientes de la presencia del otro. Finalmente, ella preguntó qué escribía, rompiendo la quietud compartida. Él respondió que eran historias que no debían desaparecer con el tiempo. Hablaron de libros, de aprendizaje, de la utilidad del conocimiento en un mundo indiferente. Valentina expresó su duda sobre el valor de aprender cuando nadie lo necesita. Él respondió con la historia de su abuela, cuyo conocimiento existía sin reconocimiento formal. Esa respuesta no buscaba convencerla, solo ofrecer otra perspectiva posible. El silencio que siguió no fue vacío, sino lleno de comprensión mutua emergente. Era el inicio de algo que ninguno de los dos había planeado conscientemente. La tarde caía sobre el jardín mientras el silencio envolvía cada rincón con una calma densa y pensamientos aún sin forma clara. Valentina observaba las hojas moverse lentamente, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a cambiar sin ruido ni aviso. Los días anteriores habían dejado preguntas flotando en su mente, como ecos suaves que regresaban sin pedir permiso ni explicación. Ezequiel permanecía en sus pensamientos, no como una obsesión, sino como una presencia constante que alteraba su rutina habitual. El viento soplaba leve, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda que prometía lluvia, aunque el cielo aún dudaba en soltarla. Valentina respiró profundo, sintiendo que su mundo interno se acomodaba lentamente como tierra que cede ante el paso del agua. Ezequiel llegó como cada domingo, con su cuaderno en la mano y esa serenidad que parecía inquebrantable incluso en medio del caos. Se sentó a distancia prudente, respetando silencios que ya no eran incómodos, sino espacios compartidos con significado creciente. Hablaron primero de libros, como siempre, construyendo puentes invisibles entre sus mundos distintos, pero sorprendentemente compatibles en pensamiento profundo. Valentina escuchaba con atención mientras él mencionaba historias leídas en fragmentos recogidos durante años de vida silenciosa. Ezequiel no tenía biblioteca propia, pero llevaba consigo un archivo de memorias hechas de páginas sueltas y palabras retenidas.
Cada libro que mencionaba era una victoria personal, un fragmento rescatado de un mundo que nunca estuvo diseñado para él. Valentina le prestó un libro con cuidado, casi como si ofreciera algo frágil que debía ser tratado con respeto absoluto. Él lo recibió con gratitud silenciosa, como quien entiende el valor de aquello que no siempre está al alcance de todos. Una semana después regresó con el libro leído, no solo comprendido, sino analizado con una profundidad inesperada. Sus preguntas no eran superficiales, tocaban la estructura misma del texto, revelando una mente entrenada en observar detalles invisibles. Valentina quedó en silencio por unos segundos, sorprendida por la precisión de sus observaciones y la claridad de su pensamiento. Algo en ella reconoció que estaba frente a alguien extraordinario, aunque el mundo insistiera en no verlo de esa manera. El jardín se convirtió en su refugio compartido, un lugar donde las conversaciones crecían como las plantas que los rodeaban. Allí, lejos de miradas ajenas, podían ser simplemente dos mentes curiosas explorando el mundo sin restricciones impuestas. Hablaron de plantas, de nombres científicos y saberes antiguos que se encontraban sin conflicto en sus palabras. Valentina aportaba la teoría, Ezequiel la práctica heredada de generaciones que aprendieron observando la naturaleza directamente. Ese intercambio creó algo nuevo, un lenguaje propio donde la ciencia y la tradición dejaban de ser opuestas para complementarse. Ambos comenzaron a notar que juntos entendían mejor el mundo que por separado, como piezas que finalmente encajan. Valentina empezó a escribir con una urgencia desconocida, llenando cuadernos con ideas que no quería perder nunca. Cada página era un intento de capturar ese conocimiento compartido que sentía demasiado valioso para dejarlo escapar. Ezequiel observó sus cuadernos un día, sin tocar, pero con una expresión que hablaba de respeto profundo. Era orgullo, silencioso y contenido, de ver que su herencia no era ignorada, sino valorada con seriedad genuina. Doña Refugio los observaba a distancia, entendiendo más de lo que decía, guardando silencio donde otros habrían intervenido. Sabía que algunas cosas necesitan tiempo, como las flores que se abren solo cuando están listas para hacerlo. Ella protegía esos encuentros discretamente, asegurando que nadie interrumpiera lo que estaba creciendo entre ambos sin nombre. Su experiencia le enseñaba que lo frágil no se cuida con ruido, sino con espacios seguros y paciencia constante. Una tarde de octubre, el aire pesado anunciaba lluvia, mientras el cielo se tornaba gris profundo y expectante. Ezequiel abrió su cuaderno sin aviso, como si hubiera llegado el momento de compartir algo guardado durante años. Comenzó a leer con voz firme, cada palabra colocada con cuidado, como si llevara el peso de generaciones enteras. Era la historia de su bisabuela, una niña arrancada de su hogar y llevada a un destino que no eligió. Describió el viaje con precisión dolorosa, sin adornos innecesarios, dejando que la verdad hablara por sí misma. No buscaba conmover, sino honrar, narrando cada detalle como un acto de respeto hacia quien sobrevivió. Valentina escuchaba en silencio, sintiendo que algo dentro de ella se abría a una realidad que no conocía completamente. No lloraba, pero sus ojos brillaban con una emoción contenida que decía más que cualquier lágrima visible. La historia hablaba de pérdida, de identidad, de resistencia silenciosa en medio de un sistema que negaba humanidad. Pero también hablaba de memoria, de nombres que se conservan incluso cuando todo lo demás intenta borrarlos. Cuando terminó de leer, el silencio no fue incómodo, sino necesario para procesar lo que acababan de compartir. Valentina tardó en hablar, buscando palabras que fueran suficientes para responder a lo que había escuchado. Dijo finalmente que era una historia valiente, no como cumplido, sino como reconocimiento auténtico de su significado. Ezequiel respondió que era su historia familiar, la razón por la que escribía, para que no desapareciera,
Ella pidió ver el cuaderno, y él accedió sin dudar, confiando en el cuidado con el que sería tratado. Valentina pasó las páginas lentamente, como si cada una fuera un objeto sagrado que merecía atención completa. Sus manos se rozaron al devolverlo, un contacto breve, casi imperceptible, pero cargado de significado no expresado. Ninguno habló de ello, pero ambos sabían que ese instante no sería olvidado fácilmente con el paso del tiempo. El cambio en Valentina no pasó desapercibido para su padre, aunque no entendiera completamente su origen. Notó pequeños detalles, variaciones en su rutina, señales sutiles que indicaban que algo estaba ocurriendo. La veía escribir más, bajar al jardín con frecuencia, responder con mayor energía cuando antes permanecía distante. Eran cambios difíciles de explicar, pero imposibles de ignorar para alguien acostumbrado a controlar su entorno. Una mañana la encontró escribiendo concentrada, absorta en su tarea, ajena a todo lo que ocurría alrededor. Esa imagen le recordó a su madre, despertando una emoción que no supo manejar en ese momento. Le preguntó qué escribía, y Valentina respondió con calma que eran observaciones sobre plantas y sus propiedades. La respuesta era cierta, pero incompleta, ocultando todo lo que realmente significaba ese proceso para ella. El coronel no insistió, incapaz de entender lo que no encajaba en su visión ordenada del mundo. Se retiró como hacía siempre ante lo desconocido, evitando enfrentarse a lo que no podía controlar. Lo que no sabía era que esas observaciones incluían mucho más que plantas, abarcaban emociones y descubrimientos internos. Valentina registraba detalles del mundo y de sí misma, intentando comprender todo lo que estaba cambiando en silencio. El equilibrio se rompió cuando el rumor comenzó a circular, creciendo rápido en un entorno propenso al juicio inmediato. Una mirada, una conversación, bastaron para que otros construyeran historias basadas en suposiciones y prejuicios. El chisme se expandió como fuego, transformando lo cotidiano en algo sospechoso, luego en algo condenado. Para cuando llegó a oídos del coronel, ya era una versión distorsionada imposible de ignorar. La reacción fue inmediata, impulsada por orgullo y miedo más que por comprensión o diálogo real. Entró en la habitación sin avisar, imponiendo su presencia como una declaración de autoridad absoluta. Sus palabras fueron frías, calculadas, más dañinas por su control que por cualquier grito que pudiera haber dado. No hablaba de hechos, sino de percepciones, de lo que otros podían pensar, elevando eso por encima de la verdad. Valentina escuchó sin bajar la mirada, sosteniendo una postura que era resistencia silenciosa ante la imposición. Sabía que cualquier gesto podía ser interpretado como sumisión, y decidió no conceder ese espacio. Cuando habló, lo hizo con calma, afirmando que no habían hecho nada malo, defendiendo lo que sabía cierto. La respuesta del coronel reveló su verdadera preocupación, no la verdad, sino la imagen ante los demás. El castigo fue decidido sin negociación, separando lo que no comprendía en lugar de intentar entenderlo. Ezequiel sería trasladado lejos, eliminando la posibilidad de contacto sin considerar las consecuencias humanas. Valentina quedó sola después, enfrentando el peso de una decisión que no había tomado pero que debía soportar. El llanto llegó como liberación necesaria, no frecuente pero inevitable ante la injusticia acumulada. Doña Refugio apareció con su presencia tranquila, ofreciendo compañía sin palabras, entendiendo lo que no se decía. Su forma de cuidar no imponía soluciones, sino acompañamiento, creando espacio para pensar con claridad. Mientras tanto, Ezequiel recibió la noticia con una calma que desconcertó al coronel profundamente. No suplicó ni protestó, manteniendo una dignidad que no podía ser manipulada fácilmente por otros. Pidió despedirse, una solicitud simple pero cargada de significado, aceptada sin resistencia aparente. Salió con el mismo paso firme con el que entró, llevando consigo una fortaleza difícil de describir. Se dirigió a Doña Refugio,
sabiendo que ella entendería sin necesidad de explicaciones largas o detalladas. Anunció su partida con pocas palabras, pero suficientes para transmitir todo lo necesario en ese momento. El silencio entre ambos no era vacío, estaba lleno de comprensión mutua y respeto por lo que venía. Sabían que algunas despedidas comienzan antes de ocurrir, en el momento en que se pronuncian las primeras palabras. Extendió la mano con calma, esperando respuesta mientras el silencio crecía alrededor cargado de significado profundo. Ezequiel lo miró fijamente, comprendiendo que aquel momento marcaría un antes y un después en sus vidas. Metió la mano en el bolsillo del pecho con lentitud, sintiendo el peso del cuaderno como si guardara algo más. No era solo papel, era memoria, pensamiento y una verdad que aún no había sido dicha completamente. Sostuvo el cuaderno entre sus manos unos segundos, dudando sin mostrarlo, como quien entrega algo irreemplazable. Finalmente lo extendió hacia ella, aceptando que algunas decisiones no admiten regreso ni arrepentimiento posterior. Doña Refugio lo tomó con cuidado, observando la cubierta gastada por el uso constante y el paso del tiempo. Su mirada reflejaba respeto, como si comprendiera que aquel objeto llevaba dentro más que simples palabras escritas. Preguntó si no había mensaje alguno, buscando entender el silencio que acompañaba la entrega del cuaderno. Ezequiel negó suavemente, dejando claro que lo importante no estaba en palabras directas, sino en lo contenido dentro. Pidió que recordara lo que le había dicho sobre el conocimiento y su forma de encontrar propósito siempre. Afirmó que aunque tardara, siempre encontraba su camino, como si hablara tanto del saber como de la vida misma. Doña Refugio apretó el cuaderno contra su pecho, asintiendo con una comprensión silenciosa que no necesitaba explicación. Sabía que ese mensaje llevaba más profundidad de la que cualquier frase podría expresar abiertamente. Preguntó si debía llevar respuesta en caso de que Valentina quisiera enviar algo de vuelta. Ezequiel miró hacia el corredor, imaginando el jardín que no podía ver, pero conocía perfectamente. Respondió que entonces sabría que el conocimiento había encontrado su puerta, cerrando el ciclo iniciado tiempo atrás. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una esperanza que apenas se permitía sentir. Se retiró después sin dramatismo, preparando sus pocas pertenencias con la serenidad de quien acepta su destino. Cada movimiento suyo parecía medido, como si ya hubiera decidido internamente lo que vendría después. Esa misma noche, Valentina recibió el cuaderno en silencio, colocado suavemente sobre su mesa sin explicaciones adicionales. Doña Refugio solo transmitió el mensaje y se retiró, respetando la intimidad del momento que comenzaba. Valentina lo sostuvo sin abrirlo durante varios minutos, sintiendo el peso físico y emocional que contenía. Sus dedos recorrieron los bordes desgastados, reconociendo el uso constante que hablaba de dedicación y cuidado. Finalmente lo abrió directamente en la última página, como si supiera exactamente dónde debía buscar. Lo que encontró no era lo que esperaba, ni historia ni notas, sino algo completamente distinto. Era una descripción detallada del jardín trasero, con precisión casi obsesiva sobre la luz y el ambiente. Cada elemento estaba descrito con exactitud, como si hubiera sido observado con atención absoluta durante mucho tiempo. La fuente, los helechos y la luz de la tarde en octubre aparecían con una claridad casi tangible. Pero lo más importante no era el lugar, sino la figura que habitaba ese espacio descrito. Una mujer en silla de ruedas sostenía un libro abierto sin leerlo, mirando el jardín con profundidad silenciosa. Su presencia estaba narrada con una sensibilidad que revelaba una observación íntima y constante. Se describía su forma de inclinar la cabeza al escuchar algo interesante, como si todo su ser respondiera. Era un detalle pequeño, pero cargado de una admiración que no necesitaba nombrarse como amor. Valentina leyó la página varias veces, absorbiendo cada palabra como si fuera una revelación personal.
No era solo descripción, era una mirada que la reconocía completamente sin reducirla a su condición. Cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho, permaneciendo inmóvil en la oscuridad de su habitación. El silencio la envolvía, mientras el viento afuera acompañaba sus pensamientos profundos. Sintió con claridad que algo en su vida había cambiado, de forma irreversible y definitiva. Ya no era posible regresar al estado anterior, ni ignorar lo que ahora entendía con tanta precisión. La única pregunta era si tendría el valor de seguir ese nuevo camino o ceder al miedo impuesto. Pensó en su padre, en el pueblo, en todo lo que representaba un obstáculo para su decisión. Apagó la vela sin intención de dormir, quedándose despierta, completamente absorbida en su reflexión interna. Lo que tenía en mente desafiaba todas las normas establecidas en su entorno social. Era una decisión audaz, casi escandalosa según los estándares de su comunidad y su tiempo, pero también era una decisión construida con paciencia, conocimiento y determinación creciente. Había pasado meses leyendo con atención, desarrollando una comprensión que nadie le atribuía realmente. Ese conocimiento ahora se convertía en una herramienta concreta para cambiar la realidad que la rodeaba. Recordó el baúl oculto de su madre, olvidado o ignorado por su padre durante años. Ese baúl guardaba más que recuerdos, contenía posibilidades que ahora cobraban sentido. Dentro había encontrado documentos preparados con previsión antes de la muerte de su madre, papeles que establecían un fideicomiso a su nombre, una base legal para actuar con autonomía. El dinero no era abundante, pero suficiente para lo que ahora planeaba con determinación. Era fruto de años de ahorro silencioso, invisible para quienes no prestaban atención. Entre libros legales descubrió una grieta en el sistema de deudas que mantenía a los trabajadores atados. Una posibilidad legal que podía ser usada si se comprendía correctamente su funcionamiento. Las deudas podían ser redimidas por terceros con la documentación adecuada ante autoridades correspondientes. No era un mecanismo diseñado para liberar, pero seguía siendo una puerta legal existente. Valentina entendió que la ley no era solo control, también podía ser herramienta si se manejaba bien. Decidió actuar, no desde impulso, sino desde una estrategia cuidadosamente construida. Llamó a Doña Refugio al día siguiente con una calma que revelaba decisión firme. Le explicó que necesitaba ayuda para algo que debía mantenerse en secreto por ahora. Doña Refugio aceptó sin dudar, reconociendo que ese momento había estado esperando desde hacía tiempo. Se convirtió en aliada, mensajera y apoyo en el plan que comenzaba a tomar forma. Durante semanas trabajaron en silencio, enviando cartas y gestionando documentos con precisión. Cada detalle era revisado cuidadosamente para evitar errores que pudieran arruinar todo. Las cartas fueron dirigidas al licenciado Fuentes, quien comprendió inmediatamente la importancia del asunto. Su lealtad hacia la familia y el conocimiento legal lo llevaron a actuar con rapidez y eficacia. Preparó los documentos necesarios y gestionó el proceso con la experiencia de décadas. Nada quedó al azar. Cada paso fue ejecutado con exactitud absoluta. Mientras tanto, Valentina apenas dormía, concentrada completamente en el objetivo que perseguía. Su padre no notó cambios, atrapado en su propio mundo y sus propias preocupaciones. Ezequiel continuaba trabajando sin mostrar señales externas de lo que sentía internamente. Solo quienes observaban con atención podían percibir la tensión contenida en su comportamiento. Finalmente llegó la respuesta, en un envolto sellado entregado discretamente. Valentina lo abrió con calma, preparada para aceptar cualquier resultado. Leyó el documento confirmando que la deuda había sido pagada completamente. Ezequiel era ahora legalmente libre, sin obligaciones pendientes con nadie. Guardó el documento con cuidado, consciente del significado profundo de ese logro. Luego miró a Doña Refugio, sabiendo que el siguiente paso era inevitable. Decidió que primero debía decírselo a él antes que a su padre. Era una cuestión de justicia, de respeto y de coherencia con su decisión.
El mensaje fue enviado junto con el documento oficial que confirmaba la libertad. También incluyó una carta breve, clara y cargada de significado. Ezequiel recibió la noticia en silencio, leyendo cada palabra con atención. Comprendió que aquello no era solo un acto legal, sino algo mucho más profundo. La frase era simple, pero poderosa en su significado. El conocimiento había encontrado su propósito finalmente. Esa noche algo cambió dentro de él, liberando una tensión acumulada durante semanas. Al amanecer, decidió regresar sin dudar más. Llegó al pueblo al inicio del día, cuando todo apenas despertaba lentamente. El ambiente estaba lleno de calma, como si anticipara el encuentro que ocurriría. Valentina lo esperaba en el corredor, sola, sin testigos innecesarios. Había preparado ese momento con la misma precisión que todo lo anterior. Se vieron a distancia, reconociendo el peso del tiempo y la espera compartida. Ninguno habló al inicio, dejando que el silencio hablara por ellos. Finalmente él preguntó con sinceridad qué debía hacer ahora. Ella respondió que quería que se quedara, si él así lo deseaba. La decisión quedaba en sus manos, sin imposiciones ni expectativas forzadas. Era una invitación, no una orden, basada en respeto mutuo. También afirmó que su padre tendría que aceptar una nueva realidad, una donde ella existía plenamente, sin ser ignorada ni escondida. La confrontación llegó ese mismo día, inevitable y directa. Valentina presentó los documentos con firmeza frente a su padre. El coronel los leyó, buscando errores que no encontró. Su reacción mostró sorpresa, ira y finalmente desconcierto. Valentina explicó todo con claridad, sin titubeos ni disculpas. Había actuado dentro de la ley y con recursos propios. El silencio que siguió fue largo y pesado. La pregunta inevitable finalmente fue pronunciada con voz contenida. «Me atreví porque era lo correcto», dijo Valentina con calma firme, sosteniendo la mirada sin miedo ante quien cuestionaba su decisión. «Ese hombre no ha hecho nada malo», añadió, «porque tenía los medios para hacer justicia y eligió usarlos sin arrepentirse. Usted me enseñó que el honor define a una persona», continuó Valentina, recordando cada lección recibida en su infancia. «Estoy siendo exactamente eso ahora, lo que usted me enseñó a hacer, sin desviarme del camino correcto jamás». El coronel la observó en silencio, como si la viera realmente por primera vez en muchos años. Su mirada atravesó orgullo y resentimiento, buscando algo más profundo que llevaba tiempo ignorando dentro de sí mismo. Frente a él estaba una mujer joven, fuerte a su manera, que había movido el mundo con voluntad y determinación. No necesitaba permiso para existir, pero aún así le ofrecía un lugar en su vida con dignidad. Rodrigo Castellanos no era un hombre perfecto, pero en momentos cruciales enfrentaba la verdad sin esconderse. Algo dentro de él cambió, sin ruido ni drama, como un muro que se ajusta sin derrumbarse. No hubo palabras grandiosas ni gestos exagerados, solo un cambio silencioso que alteró el equilibrio entre ambos. Era una aceptación discreta, un reconocimiento que no necesitaba explicación para sentirse real y suficiente. «Haz lo que tengas que hacer», dijo finalmente, mirando hacia la ventana con expresión contenida. No era aprobación total, pero tampoco rechazo, y en ese momento eso bastaba para seguir adelante. Desde ese día, la hacienda comenzó a transformarse lentamente hacia algo más justo y humano. Quienes lo vivieron recordarían ese tiempo como el inicio de un cambio necesario y esperado. Ezequiel permaneció bajo un contrato justo, con salario digno y días libres reales por primera vez. Ya no debían nada a nadie, y su vida adquirió un nuevo sentido de libertad y respeto. Valentina continuó escribiendo sus cuadernos de botánica, combinando ciencia con saberes ancestrales aprendidos de su abuela. Era un trabajo sin nombre aún, pero lleno de significado profundo y propósito verdadero. Ezequiel también escribía historias familiares, llenando páginas con recuerdos que antes solo vivían en su memoria. A veces leía en voz alta,
compartiendo su historia mientras ella escuchaba con atención y respeto. En otras ocasiones era ella quien leía, y él escuchaba, creando un intercambio constante de conocimiento y emociones. Así, sin prisa, fue creciendo algo entre ellos que comprendían, pero ninguno apresuraba innecesariamente. Habían aprendido que lo importante requiere tiempo, paciencia y cuidado para construirse de manera auténtica. Ese vínculo crecía en silencio, fortalecido por conversaciones sinceras y presencia constante. Doña Refugio observaba todo con satisfacción, como quien ha ganado una apuesta sin anunciarla. Preparaba café fuerte cada mañana, consciente de que el coronel necesitaba adaptarse a los cambios. El pueblo murmuró durante un tiempo, como siempre lo hacía ante cualquier cambio inesperado. Pero incluso los rumores comenzaron a perder fuerza frente a una realidad imposible de negar. Lo que existía entre Valentina y Ezequiel era visible, construido sobre respeto y entendimiento genuino. Eso hacía difícil reducirlo a simples comentarios o prejuicios antiguos del lugar. Poco a poco, incluso en un entorno lleno de tradición, las personas empezaron a cuestionar sus propias creencias. La realidad superó las expectativas, dejando menos espacio para el juicio fácil. Una tarde tranquila, bajo la luz cálida del sol, se sentaron juntos en silencio compartido. No necesitaban palabras, porque el espacio entre ellos ya estaba lleno de significado. Fue Ezequiel quien habló primero, con claridad directa sobre lo que sentía y necesitaba entender. Preguntó qué debía ser aquello que estaban construyendo juntos con tanto cuidado. Valentina respondió sin rodeos, aceptando la realidad sin disculparse ante nadie ni por nada. Dijo que debía ser exactamente lo que era, sin justificar su existencia ante el mundo. No debía explicaciones al pueblo, ni a su padre, ni a quienes dudaban de su derecho a vivir plenamente. Tampoco él debía disculparse por su historia, ni por las circunstancias que lo habían marcado. Ambos entendían que no debían nada a quienes no comprendían su camino ni su verdad. Esa certeza los unía más que cualquier declaración formal o promesa apresurada. Ezequiel tomó su mano con naturalidad, sin dramatismo ni intención de imponer nada. Era un gesto simple, pero lleno de significado profundo y acompañamiento sincero. Ella no retiró la mano, y en ese pequeño acto quedó claro todo lo que ambos sentían. Era un acuerdo silencioso, una decisión compartida sin necesidad de palabras adicionales. Ante nadie, dijo él, finalmente, reafirmando lo que ambos ya sabían en lo más profundo. Y en ese momento todo quedó claro entre ellos sin necesidad de explicaciones externas. La boda ocurrió en una mañana de mayo, rodeada de naturaleza viva y aire lleno de promesas nuevas. El ambiente estaba cargado de esa energía única que acompaña los comienzos genuinos. El sacerdote necesitó tiempo para aceptar la unión, enfrentando sus propias dudas y creencias. Pero finalmente comprendió que había más verdad que conflicto en lo que veía frente a él. Doña Refugio llegó emocionada desde temprano, sin ocultar sus sentimientos ni intentar contenerse. Había sido testigo de todo, y ese día representaba el resultado de un largo camino. El licenciado también asistió, satisfecho de haber contribuido a un cambio justo y necesario. Su presencia reflejaba el peso de las decisiones que habían hecho posible ese momento. Algunos vecinos asistieron por curiosidad, aún sin saber cómo interpretar lo que ocurría, pero incluso ellos percibían que estaban presenciando algo significativo. El coronel llegó solo, con paso firme y una decisión tomada que no necesitaba anunciar. Su presencia sorprendió, pero también confirmó un cambio silencioso en su interior. Caminó junto a su hija, no guiándola, sino acompañándola en igualdad de ritmo y dignidad. Ese gesto simple fue uno de los actos más valientes de su vida. No pidió perdón con palabras, pero su presencia hablaba por él de manera suficiente. Era el inicio de algo nuevo, aunque aún no tuviera forma definida. Ezequiel esperaba al frente, mostrando sus emociones sin intentar ocultarlas ni disimularlas. Llevaba consigo recuerdos importantes que lo conectaban con su historia y su identidad. En esa historia notaba un hilo de paz,
de libertad y de amor que comenzaba. En ese instante el coronel, frente a todos, extendió su mano hacia Ezequiel, y él la tomó, sellando un acuerdo. La hacienda tenía un nuevo amo y un futuro por escribir. Cuando sus manos se encontraron, compartieron palabras íntimas que nadie más escuchó. Eran palabras que honraban el pasado y reconocían el valor presente. Valentina respondió con firmeza, invitándolo a seguir construyendo aquello que ya habían comenzado. Y en ese instante, todo adquirió claridad y sentido dentro de ese espacio compartido. El ambiente se volvió tranquilo, como si el mundo exterior se detuviera por un momento. Era un instante de paz dentro de una realidad compleja e imperfecta. Afuera, la vida continuaba, pero dentro de ese lugar algo había cambiado para siempre. Era un cambio pequeño en apariencia, pero profundo en significado. El coronel observaba en silencio, con una emoción que apenas comenzaba a reconocer. Era orgullo, aunque tardío, nacido de comprender lo que antes no había visto. Doña Refugio lloraba sin reservas, permitiéndose sentir cada instante con total sinceridad. El licenciado sonreía, satisfecho por el resultado de todo el esfuerzo invertido. Valentina tomó la mano de Ezequiel con decisión y sin duda sobre su elección. Era una elección consciente, basada en respeto, amor y entendimiento mutuo. Se casaron en una ceremonia sencilla, pero cargada de significado profundo y verdad compartida. No era perfecta, pero era real, y eso era suficiente para ambos. El mundo seguía siendo complejo, lleno de desafíos que el amor no podía resolver por sí solo. Pero el amor verdadero no busca resolverlo todo, solo hacer más auténtico el presente. Para ellos eso era suficiente, más que suficiente, porque conocían el valor de no estar solos. Y en esa certeza encontraron la paz que tanto habían buscado en sus vidas.